Bien, hoy vamos a hablar entonces de la uretrocistografía para hombres y mujeres y la histerosalpingografía. Vamos a arrancar y vamos a repasar un poquito rapidito la anatomía de los sistemas urinarios, el área pélvica sobre todo, femenino y masculino. En el hombre sabemos que tenemos algunos órganos diferentes que en el área pélvica de la mujer. Tenemos aquí está la vejiga, por detrás y debajo de la vejiga tenemos la próstata y detrás tenemos las vesículas seminales. Entonces, aquí tenemos los conductos deferentes, el escroto, que es el saco que rodea los testículos, y el epidídimo. De fisiología, entonces, los espermatozoides se producen aquí, se van acumulando en el epidídimo y cuando llega el momento de la eyaculación, suben por los conductos deferentes y pasan a través de la próstata. La uretra va desde la vejiga hasta atravesar todo el pene, hasta la punta del pene. Y sabemos que nos sirve a los hombres para dos funciones, que es orinar y la eyaculación también. Entonces, extrapélvicos, tenemos el pene, la uretra que está por dentro, el escroto y los testículos. E intrapélvicos, ya la vejiga, la próstata y los conductos que mencionamos. Vamos con la mujer. Aquí vemos intrapélvico, ya extrapélvico en la mujer, solamente tenemos órganos genitales que sirven mayormente para la función sexual, aparte de el meato urinario. Allá afuera está el monte de Venus, los labios mayores, los labios menores, el clítoris y el meato urinario femenino. Entonces, intrapélvico, tenemos aquí la vejiga, el meato urinario aquí. Esta es la vagina, el introito de la vagina. Aquí el cuello del útero, el útero, y a ambos lados las trompas de falopio y los ovarios, como ya ustedes saben. Esto que vemos aquí es recto y ano. Vamos de una vez. Uretrocistografía. Este es un estudio que se realiza con medio de contraste vía intrauretral. O sea, le vamos a poner por la uretra, tanto al hombre como a la mujer, medio de contraste hidrosoluble, o sea, yodado, como el que usamos en tomografía, para evaluar esa área. Vamos a hacer eso y vamos a pintar con medio de contraste uretra, vejiga, y vamos a hacer también que el paciente luego orine para visualizar la función de esa área. ¿Qué vamos a utilizar? Tenemos esto que se llama una riñonera, algunas pinzas para la realización del estudio, para pinzar las ondas y otras cosas que vamos a ver en un momentico. Tenemos jeringas, una jeringa que se llama jeringa de pivote, que no tiene rosca en la punta, una jeringa pequeña para inflar un baloncito que tenemos en la sonda, medio de contraste yodado, uno de 50 mililitros regularmente porque se usa poco, o sea, poco líquido, no vamos a utilizar 100, lo más que podemos utilizar es eso, 50. Gasas y betadine para limpiar el área del paciente, guantes, por supuesto, la bata para el paciente, una solución salina para diluir un poco el medio de contraste luego cuando vayamos a llenar la vejiga, y la sonda que va intrauretral, como les mencioné, vamos a ponerla con gel hidrosoluble, lubricante del que ustedes conocen ya. Ok, aquí tenemos un ejemplo con un muñeco de cómo es la parte de mira la cara que puso en la sonda vienen de diferentes tamaños. Ya le queda a ustedes investigar los tamaños de las sondas y si quieren aprendérsela, ya eso en la práctica ustedes la ven y la tienen en la mano, pero van pequeñitas, de la número 6 que es pediátrica hasta una 18 que es bien grandota y gruesa. Tienen en la puntita, antes de la punta,
un baloncito que se infla, que para eso vamos a utilizar la jeringa pequeña que les enseñé hace un momentito. Cuando introduzcamos, que vamos a introducir a 1 pulgada más o menos, no es completo, como si estuviera una persona en cirugía, ¿verdad? Que le ponen una sonda hasta la vejiga. Al hombre se la vamos a poner simplemente 1 pulgadita por detrás del glande, que quede ese baloncito más o menos aquí detrás. Le tenemos que avisar al paciente, claro está, no mencionamos la historia clínica, porque ustedes ya saben que se debe hacer su historia clínica antes de evaluar por qué se le indica al paciente y todo esto. Vamos a avisarle al paciente, cuando introduzcamos esto, que al llenar ese baloncito va a sentir dolor, porque eso se va a inflar dentro de la uretra del paciente. Entonces, eso lo que va a hacer es que va a fijar ahí la sonda, en esa área. Y también sirve de tapón para que no se liquee el medio de contraste por las orillas. Seguimos avanzando. Las proyecciones que vamos a ver, vamos a hacer una imagen simple del área pélvica, o sea, sin contraste ni nada, el paciente acostado boca arriba. Vamos a hacer 2 oblicuas, izquierda y derecha, ya que pongamos el medio de contraste, que lo vamos a ver. Una AP lateral con la vejiga llena, 2 oblicuas durante la micción y una después que el paciente orine, postmiccional, o una vejiga vacía. Entonces, esta es la simple, ¿verdad? Una simple, acostamos al paciente boca arriba, si está todo listo, historia clínica, empezamos el estudio, ¿verdad? No se necesita preparación previa. Ok, se están escuchando el audio de algunos. Déjenme ver, vamos a silenciar el audio. Ok, seguimos. Vayan poniendo sus preguntas por ahí en el chat, que si nos da tiempo ahorita lo hacemos por aquí mismo. Ok, entonces, la simple, ¿verdad? No acostamos al paciente boca arriba, no hay preparación previa ni nada, solamente no debe tener infección en el área, en esa área, ese paciente, eso lo evaluamos con un residente tal vez o con el médico que está ahí. Y si en la simple no se ve nada que llame la atención para detener el estudio, pues procedemos. Vamos a colocar, como vimos, la sonda, 1 pulgadita por detrás del glande. No vamos a introducir la sonda entera hasta la vejiga porque necesitamos ver la uretra con el medio de contraste. Eso es lo que vamos a comprobar. Si pasa el medio de contraste. Si pusiéramos la sonda hasta adentro, lo que veríamos es la sonda, entonces no estamos en nada. La fijamos aquí, si ven el baloncito ahí, esa partecita que se ve ahí redondita. Y vamos a poner el paciente en posición oblicua, una primera y después otra, izquierda y derecha. Y vamos a comenzar a pasar medio de contraste con la jeringa que vimos de pivote. Aquí ponemos el medio de contraste puro, sin diluirlo todavía. Le vamos a avisar al paciente, vamos empujando el émbolo de la jeringa y vamos pasando medio de contraste. Esto son imágenes normales, lo que yo le estoy mostrando, no hay nada patológico ni ninguna complicación, de eso hablamos ahorita. Cuando veamos que el medio de contraste está pasando normal por aquí hacia la vejiga, entonces en ese momento hacemos una imagen. Asimismo, frenamos ahí y volteamos al paciente para el otro lado. Va a poner las piernas como un 4, una debajo de otra, como si usted estuviera haciendo el 4 cuando la policía lo para, que está borracho, así por acostado en la camilla, para que el paciente esté oblicuo, tanto derecho como izquierdo. Y lo que vamos a demostrar es esto, que pase el medio de contraste. Se ve finito ahí, porque recuerden que la próstata está ahí y la uretra pasa a través de la próstata, esa es la uretra prostática. En dado caso que esté obstruido, que no pase, a esto no se le hace fuerza, no se le hace presión, no se le hace gran presión al émbolo de la aguja, de la jeringa, perdón. Si vemos que está duro y no quiere pasar, pues, y le duele al paciente, ahí detenemos el estudio, buscamos a uno de los encargados, presentamos el inconveniente
y si tiene que detenerse el estudio ahí, pues se detiene. Si está obstruido, pues está obstruido. Ese fue el diagnóstico. Ok, entonces, todo bien, pasamos a la siguiente. Ya que obtengamos estas imágenes, vamos entonces a pasarle medio de contraste. Ya lo diluimos con la solución salina y vamos a ir introduciendo medio de contraste hasta que el paciente nos avise que no aguanta el deseo de hacer pipí, que su vejiga está bien llena ya, y hacemos entonces en ese momento una vejiga llena, en AP, así mismo acostado boca arriba, y luego una lateral. Entonces, luego que hacemos esas, vamos a hacer que el paciente orine, y mientras está orinando, vamos a tomar imágenes. Le vamos a retirar la sonda, tenemos que explicarle que no puede orinar, no puede empujar ni hacer fuerza para orinar. Si tenemos que pararlo al paciente, ponerlo de pie, y si es un fluoroscopio, podemos poner el fluoroscopio parado. Vamos a proveerle al paciente una vacinilla o alguna de los utensilios que tienen en el área para parar los pipí, que la agarre el paciente con su mano, en este caso con la mano derecha, y la oblicua izquierda con la mano izquierda. Y cuando él nos avise y veamos que está saliendo orina, pues entonces hacemos imagen. Una derecha, decimos que aguante un poquito y lo volteamos para el otro lado y hacemos una izquierda. Luego de eso, pues una vejiga vacía, postmiccional. Si él tiene que ir al baño a terminar de vaciar el contenido, pues se hace. Y luego hacemos una vacía, eso es inmediatamente, porque si esperamos mucho, pues se vuelve a llenar otra vez. Hay pacientes que llegan con una sonda, esto las cosas que se salen de la norma ya, ¿verdad? Hay pacientes que llegan con una sonda suprapúbica, que está puesta en la pelvis, pues con cirugía directamente hasta la vejiga. Si ese es el caso, entonces llenamos por ahí la vejiga y hacemos que el paciente trate de orinar, y ese es el resultado, ya sea que orine o no. Ok, entonces aquí con los hombres terminamos. Vamos con la femenina, rapidito. Vamos a colocar en este caso la sonda hasta la vejiga, hasta adentro, puesto que el meato urinario del femenino es bien pequeñito y no lo vamos a visualizar en las imágenes. Solamente vamos a hacer la vejiga. Entonces, ¿por dónde es que vamos a poner la sonda? Que eso es un tema de mucho pique con los estudiantes en las áreas. No es por el orificio vaginal ni es por el ano, es por el meato uretral que está encima del orificio vaginal. El paciente va a estar boca arriba, entonces por encima. Usted va a ir introduciéndolo con un lubricante, claro está. Pone la riñonera del otro lado de la sonda y regularmente cuando usted llega a la vejiga va a salir un poco de orina y eso le va a confirmar que ya estamos en la vejiga. Proyecciones que vamos a ver para las féminas. Vamos a ver una imagen simple. Vamos a hacer una imagen simple igual, boca arriba, dos oblicuas, izquierda y derecha. Ya esto luego que la vejiga esté llena, porque no vamos a ver uretra. Una AP y una lateral con la vejiga llena. Y varias imágenes durante la micción, igual que vimos con el hombre, y una posmiccional, la vejiga vacía. Vemos las imágenes rapidito. Una simple, ¿verdad? Solamente necesitamos esa área del hueco pélvico. La vejiga llena. Desde el inicio, introducimos la sonda. Cuando esté dentro de la vejiga, llenamos el baloncito, mírenlo ahí. Jalamos un poquito y confirmamos que esté lleno, que no salga la sonda. Y vamos a comenzar a introducir medio de contraste. Le explicamos a la paciente de nuevo que cuando sienta que ya tiene mucho deseo de hacer pipí, que no aguante, que no avise, y vamos confirmándolo con las imágenes. Entonces hacemos AP, o de poquito supino, y lateral, con la vejiga llena. Luego procedemos a hacer oblicuas, derecha e izquierda. Es más fácil en la mujer en este sentido. Ok, luego entonces de las vejigas, las oblicuas con la vejiga llena, miren el baloncito ahí de la sonda donde está en la entradita, en la salida, perdón, de la vejiga. Vamos a poner a la dama de pie.
con algo debajo, ¿verdad? Que tengamos en el área para parar la pipí que va a orinar la paciente con las piernas un poquito abiertas. Y mientras esté orinando, miren la vejiga aquí y miren cómo va saliendo el chorro de orina, vamos a hacer imágenes, sea una o dos, la que podamos. En caso de que los pacientes no orinen, luego de, tenemos que hablar con los encargados, puesto que esos pacientes que no pueden orinar luego de que se les pone medio de contraste, hay que dejarlo un rato allá en el centro, no se pueden ir. Y si pasa mucho tiempo y no pueden orinar, si está obstruido, por ejemplo, los hombres que pasan más frecuente, esos pacientes probablemente hay que llevarlo de ahí para emergencia, porque está obstruido y se está llenando su vejiga. Si no tienen sonda suprapúbica, si tienen sonda suprapúbica no hay problema. En caso de que, por ejemplo, en el hombre, antes de que se me olvide, no pase la sonda, que esté totalmente obstruido y la sonda ni siquiera entre, ahí tampoco vamos a hacer tanta fuerza, porque eso es un área bien delicada, pasa también con la mujer. Si no entra la sonda, entonces evaluamos, ¿verdad? Igual con los encargados del área, y en dado caso mandamos al paciente donde su urólogo para que lo dilaten, hacen un proceso para dilatar la uretra, con un proceso bien traumático en realidad. Le entran unas pinzas y abren un poco la uretra, y que vuelva el paciente al área, puede ser al otro día, y se le intenta de realizar el estudio de nuevo. Ok, vamos antes de déjame ver qué tiempo ha pasado. Vamos a hablar de la histero ya de una vez, y ahorita vemos con el tiempo qué pasa. Histerosalpingografía. La histerosalpingografía es una palabra bien larga, ¿verdad? Pero recuerden que en fluoroscopía nos dice el nombre, nos dice las áreas anatómicas que vamos a estudiar. Histero nos habla de la vejiga, salpingo de las trompas de falopio, y grafía ya es una palabra común que nos dice que es un estudio de imágenes. Preparación y requisitos antes de hacer este estudio: una prueba de embarazo actual del mismo día o del día antes, no más de ahí debe tener la paciente, porque esto es un estudio que se va a hacer poniendo medio de contraste directamente al útero, y no podemos tener en ningún caso, ¿verdad? Ya que estamos trabajando con rayos X, una persona que esté embarazada, entonces en este caso mucho menos, ya que vamos a poner medio de contraste directamente al útero. Al menos 5 días que haya pasado ya su periodo a la paciente, al menos 5 días sin tener relaciones sexuales, eso es lo que más le molesta a los pacientes de los requisitos, y que en ese momento del estudio, ya que revisemos y limpiemos el área con betadine, no tenga infección o secreciones, que eso es muy común también, que llegan y tienen muchas secreciones, infección, indicios de infección. En esos casos hay que detener el estudio, porque si ponemos medio de contraste, si la infección está en esa área solamente, podemos extenderla para el sistema urinario completo. Este examen se hace para ver si hay obstrucciones de las trompas de falopio u otro problema en el útero. Con frecuencia se hace como parte de una evaluación de infertilidad. También se puede hacer después de una ligadura de trompas para confirmar si estas están completamente bloqueadas. Personas que han tratado de quedar embarazadas y no han podido, llegan entonces a hacerse ese estudio para ver si sus trompas de falopio están obstruidas. Esto es lo que vamos a demostrar. Pueden trastornar, vamos a brincar eso, si ustedes lo leen con calma ahorita. Ok, en este caso vamos a usar unos utensilios. Este se llama un catéter número 7, que es bien específico para este tipo de estudios. Tiene 2 válvulas, una para el medio de contraste y otra para líquido o aire, que va a llenar el baloncito que se va a fijar aquí, al igual que la sonda de la uretra. En este caso es el radiólogo o un ginecólogo el que va a poner esta sonda aquí. Va a ponerse a la paciente en posición como si se va a hacer un papá Nicolau. Se le va a poner un espéculo para abrir el área,
y el radiólogo va a fijar la sonda en el cuello del útero con el baloncito ahí. Ya que esté fija, entonces la paciente va a estar acostada boca arriba, igualito que si estuviera haciéndose un Papá Nicolau. Vamos a hacer primero una radiografía simple, una imagen simple del área pélvica, y ahí aprovechamos para setear todo, centralizar y poner la técnica si tenemos que ponerla. Ya que esté todo ready, nos vamos a coordinar con la persona que lo está haciendo, ginecólogo o radiólogo, para que cuando comience a inyectar, en ese mismo momento comenzamos a hacer imágenes. Hacemos una, desde que él inicia a inyectar en medio de contraste, 2 oblicuas, una izquierda y una derecha, girándole un poquito la pelvis a la paciente, poniéndole un poquito de ladito. Una AP después de 5 o 10 minutos de inyección y una después de que retire la cánula. Antes de comenzar el estudio debemos avisar a la paciente que le puede doler. En muchos casos, cuando las trompas están permeables, o sea, que pasa el medio de contraste, que no están obstruidas, tiene dolor la paciente, un dolor intenso que hasta ustedes van a oír gritos de esa paciente. Eso tienen que avisárselo y de una manera que no le asuste ni nada, pero tienen que decírselo. Esta es la simple, sin contraste primero. Entonces esta es la primera, luego de que ya empezó a inyectar el radiólogo o ginecólogo. Miren cómo se ve el útero lleno de contraste, esa es la cánula que va ahí, las trompas de falopio, como les había mencionado antes, que no son como se pintan en los diagramas, son como hilitos, y estos son los ovarios. Una oblicua, en este caso derecha, y una oblicua izquierda, para verlo en diferentes posiciones. Ese estudio no toma ni siquiera 15 minutos, eso es rápido. Desde que el radiólogo comenzó a inyectar, hacemos la primera, luego ahí mismo ponemos la oblicuo izquierda, oblicuo derecha. Luego se hace una después de 5 o 10 minutos, esa a veces no se hace, si está bien permeable, si está así, todo normal, pues simplemente el radiólogo pasa a retirar la cánula y hacemos una luego que él la retira para ver cómo